Pero vamos a ver el Salmo 44. El Salmo 44, de manera particular, es un salmo que cita el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Y tiene cierta similitud a lo que hemos visto en Romanos y particularmente en Romanos 8. Y nos habla, más bien el título es un clamor por misericordia. ¿Y cuántos de nosotros, mis amados, en momentos difíciles, en momentos de aflicción, de tribulación, clamamos a Dios para que Él tenga misericordia de nosotros? Y esto es importante que nosotros como creyentes lo comprendamos y sepamos que nosotros delante de Dios podemos clamar por esa misericordia, porque realmente la misericordia es que no recibamos lo que merecemos, y la gracia es que recibamos aquello que no merecemos, pero de manera gratuita y por amor Dios nos los otorga. Pero el clamor de misericordia, mis amados, lo podemos ver a lo largo de la Biblia en diferentes personajes y siervos de Dios que menciona la Escritura, y se sigue repitiendo hasta el día de hoy. Yo creo que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos clamado a Dios por misericordia, porque suceden cosas que no entendemos, que no sabemos de dónde vienen, por qué suceden, pero clamamos a Dios de misericordia. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es muy sencillo. Es meditar en el clamor del corazón que busca al Señor en medio de la gran prueba. Es decir, meditemos con todo nuestro corazón a quién le estamos clamando. ¿Quién es el que nos oye? ¿Quién es el que nos puede auxiliar? ¿Quién es el que puede derramar sobre tu vida y sobre mi vida misericordia? Y este clamor, mis amados, está aquí en lo más profundo de nuestro corazón. Es con motivos correctos. Es porque realmente o me estoy arrepintiendo y entiendo que me aparté de manera voluntaria porque algo no me pareció, dejé de asistir a la iglesia, dejé de escuchar la palabra, dejé de abrirla, me fue como en feria y regreso a los pies de Cristo y me arrepiento y clamo a Dios. O bien, estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón, por su gracia y por su poder he mantenido una vida recta, me he mantenido en el camino, sigo aprendiendo la palabra de Dios, sigo buscándolo con todo mi corazón, pero a pesar de eso, pues me encuentro en una situación de aflicción, y esa cuestión de aflicción a veces no la entiendo porque digo, pues estoy caminando bien, estoy orando todos los días, estoy aprendiendo la palabra, asisto con un corazón sencillo y humilde, pero a pesar de eso, viene aflicción. Y el otro punto fundamental y característico de estas aflicciones es que estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo caído, un mundo donde de una u otra manera va a producir aflicciones en nuestra vida, porque no es un mundo perfecto, es un mundo caído, alejado de Dios, alejado de sus promesas. Pero hay una porción de la Escritura que me gustaría que abrieras conmigo ahí en el libro de Habacuc, son de los profetas menores, poco antes de empezar el Nuevo Testamento, unos libros antes de empezar el Nuevo Testamento. Y abre tu Biblia conmigo en Habacuc, capítulo 3, versículos del 17 al 19. Y la Biblia dice: aunque la higuera no florezca, sí, aquí vamos a ver las condiciones adversas en las que se encuentra o narra este profeta inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y podemos identificarnos con ellas. Y dice que aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, no importa la situación en la que me encuentre, lo estoy agregando yo, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza
el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Mis amados, Dios no cambia y Dios no se modifica cuando tú y yo tenemos aflicción. Él sigue siendo exactamente el mismo. Y las aflicciones, mis amados, generalmente sirven para alinear tu corazón, para enseñarte a depender de Dios, para que puedas reconocer sus promesas, para que si estabas en la libre y andabas así nada más como que asistes a la iglesia, pero no hay mucho compromiso, muchas personas a través de una aflicción, una tribulación, es cuando realmente empiezan una vida de santidad, una vida de búsqueda. Así que Dios no se equivoca. En todas las situaciones y en cualquier circunstancia que Dios permita una aflicción a tu vida, Dios está en medio y Dios tiene el control. Y no se equivocó. Porque muchas veces dices, no, Señor, te manchaste conmigo. No hables así porque no estás con tu cuate, estás con un Dios soberano. Él no se manchó con nadie. Él es Dios y lo que permite en tu vida es para tu bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, el versículo para atesorar, que justamente tiene que ver con esta actitud de la persona que está en una tribulación, aflicción o momento difícil de la vida, en alguna prueba, en cualquier circunstancia, podemos decir nosotros como creyentes, en Dios nos gloriaremos en todo tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Cualquier circunstancia, cualquier situación es digna, o Dios sigue siendo digno de alabanza, de adoración, y glóriate en Él. Si alguno se gloria en cualquier circunstancia, dice la Biblia, glóriate en el Señor. Este salmo, mis amados, narra un profundo dolor y padecimiento que puede llegar a la vida de cualquier creyente. Es algo común y corriente. Pero a pesar de la adversidad y en medio de la prueba, el salmista afirma que en Dios nos gloriaremos en todo tiempo y para siempre alabaremos su nombre. Esta es la actitud que quiere formar el Señor en el corazón de cada uno de nosotros. Porque en la fiesta y en la playa siempre vamos a estar bien. En el banquete vamos a estar bien. Por eso el Señor dice que busquemos el lugar de luto en lugar del lugar de banquete. Porque si visitamos el lugar de luto, la gente que está ahí lo guardará en su corazón. Es en los momentos donde se dice coloquialmente que se reconocen a las amistades. Los verdaderos amigos están en el momento de dificultad. Y es lo mismo con Dios, que no es nuestro amigo. Él es Dios, es un Dios santo, es un Dios soberano, es un Dios sabio, es un Dios poderoso, es un Dios que nada se sale de su mano. Y en el capítulo 8 de Romanos, como les decía al principio, Pablo inicia exhortándonos en los primeros versículos a vivir en el Espíritu. Esto es interesante, porque empieza Pablo exhortándonos, vivan el Espíritu, piensen en el Espíritu, déjense ser guiados por el Espíritu. Y todo esto empieza a espiritualizar las recomendaciones de Dios en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque probablemente en algún momento de tu vida venga la prueba, venga la tribulación, venga la aflicción. Pero si tú andas en el Espíritu, eres guiado por el Espíritu, piensas conforme al Espíritu, esa aflicción la vas a pasar caminando, confiando en Dios, confiando en sus promesas, confiando en que esa es parte de su voluntad y le vas a ser agradable en todo. Y de esta manera vamos alcanzando esa santificación, esa forma casta y correcta de vivir delante de los ojos de Dios. Por eso la Biblia, en muchos versículos, pero vamos a tocar algunos que son muy conocidos por nosotros. Si abre tu Biblia si gustas, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, todo esto habla de la aflicción o de la tribulación. Y nos advierte la Escritura que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Tú quieres vivir de acuerdo a la Biblia, quieres vivir de acuerdo a la Escritura, quieres honrar a Dios, quieres ser obediente, quieres ser lleno del Espíritu Santo, vas a ser un bicho raro en esta sociedad. Y por esa razón vas a recibir el rechazo de muchas personas, inclusive hasta persecución, porque eres diferente. Pero no desestimes esa conducta diferente, al contrario, valórala, hay que aquilatarla. Porque por esa diferencia vas a tener adversarios, vas a tener personas que te van a criticar, te van a censurar, no piensan como tú. Pero al tiempo, Dios honra a los que le honran. Y tus enemigos serán sucumbidos, los que te criticaban, muchos de ellos con tu testimonio se pueden convertir, pueden doblar su rodilla, pueden arrepentirse, pueden confesar el nombre de Jesús, pueden decir: esta persona es de veras. Y cuando prediques o les compartas, vas a tener su oído atento y su corazón abierto, porque te has ganado el respeto de la gente. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, Jesucristo está hablando, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. O sea, ¿cómo es la paz? En Cristo. En la aflicción, claro, por eso dice, para que en mí tengan paz. O sea, estando conmigo, dice Jesús, vas a tener paz. Mi paz les dejo, la paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Dios tiene la capacidad de darte una paz que sobrepase todo entendimiento. Una paz que no entiendes, una paz que no comprendes. Jesús te dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengas paz. Y te sigue diciendo: en el mundo tendrás aflicción. Es una advertencia afirmativa. No, ni siquiera lo dudo un minuto. Te lo advierte, que en el mundo, en este mundo caído, vas a tener aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo y en él tenemos paz, a pesar de la aflicción. Hechos 14, versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles: es menester que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea, es necesario. Es una necesidad la tribulación en la vida del corazón orgulloso, soberbio y altivo como es el nuestro, envidioso, jactancioso, perezoso, desobediente, rebelde, obstinado. Ese es el corazón del hombre. Por eso es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, porque la tribulación te va moldeando. Le bajas 2 o 3 rayas a lo que tú has establecido. Pero seguimos viendo en este mismo capítulo 8 de Romanos que Pablo cita perfectamente bien este Salmo 44, y él te advierte, después de estas advertencias de la palabra de Dios, que vamos a tener tribulación y aflicción, y el Espíritu Santo, inspirando a Pablo, dice claramente: pues tengo por cierto. Pues es algo que él tiene por cierto, es algo que él ha probado, que él ha comprobado. Y si recibió muchas tribulaciones, en espada, en peligro de muerte, mordido por una serpiente, naufragó, imagínate en el mar Mediterráneo, ahí un naufragio, se hundió el barco y él salió adelante. Perseguido, encarcelado, todas las aflicciones que tuvo Pablo, podríamos juntar las nuestras y no las tenemos igual a él. Y él dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros en algún momento de nuestra vida eterna han de manifestarse. O sea, todas las aflicciones, todos los problemas que puedas llegar a tener aquí son incomparables con lo que el Señor ha preparado para vosotros, para nosotros. No se pueden comparar. Podemos tener esa seguridad que es mucho mayor
Jesús que está en nosotros que el que está en el mundo. Es mucho mayor el diseño de Dios para tu vida que el diseño de este mundo para la tuya. Y es simplemente cuestión de elección. ¿A dónde te inclinas? ¿Al diseño de Dios o al diseño del mundo? Y por si vienen estas aflicciones y tribulaciones, no es porque tú seas condenado, porque la Biblia también en Romanos 8, en el versículo 1, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, te lo advierte, conforme a la carne. Si tú andas conforme a la carne, por supuesto que la misma carne te va a afligir. Mis amados, el placer humano y mundano aflige el corazón del hombre y de la mujer, aflige a las familias, aflige a los jóvenes, aunque de momento te otorgue placer. Todo placer mundano te va a producir problemas, aflicciones, tribulaciones, es decir, consecuencias. Porque las aflicciones, mis amados, son inherentes a la vida, a este mundo caído. Y son tres causas, como se las decía. Padecer por causa de Cristo es la primera. Podemos padecer, aún estando bien, por causa de Cristo, por causa del Evangelio, por causa de la obediencia, por causa de ser llenos del Espíritu Santo de Dios y ser guiados por Él. Podemos sufrir, puede haber aflicciones. Pero también podemos sufrir porque estamos en este mundo y la Biblia dice que está bajo la potestad del maligno. El príncipe de la potestad del aire, el gobernador de este mundo, es el maligno. Y también puedes sufrir cuando desobedeces y haces lo incorrecto delante de los ojos de Dios, y por supuesto vienen las aflicciones y te estás divorciando porque le fuiste infiel a tu esposa o le fuiste infiel a tu esposo y el matrimonio se puede desquebrajar. Pero en todos estos casos no te imaginas el clamor del creyente y cómo a través de ese clamor de misericordia puedes y podemos ser rescatados. Eso es lo que quiere decirte la Biblia. No importa la situación, podemos ser rescatados. Hay preguntas retóricas del apóstol Pablo en Romanos 8, del 33 al 35. Son preguntas constantes, como con una disciplina, así como con un ferviente deseo en el corazón de Pablo y por supuesto primeramente en el corazón de Dios, que entiendas o entendamos en conjunto esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Dios es el que justifica. Nadie. ¿Quién es el condenará? ¿Quién es el que condenará? Tampoco nadie, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Dios, aunque estés en tribulación, aunque hayas pecado? Si tú y yo nos arrepentimos, podemos venir a Cristo. Él nos va a perdonar, porque ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni nada nos va a separar del amor de Dios. Dios nos sigue amando. En el Salmo 44, que vamos a ver ahorita, en el versículo 22, hay una parte fundamental que quiero que entendamos juntos. Dice la Biblia: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Esto es parte del propósito y la voluntad de Dios en nuestra vida. Por causa de ti, es decir, a causa del Evangelio, a causa de seguir a Cristo, a causa de habernos arrepentido y ya no participar con el mundo, somos muertos todo el tiempo. Dios quiere que mueras todo el tiempo a tu Sergio, a tu Enrique, a tu Rolando, a tu Guito. Que muramos todo el tiempo a nosotros mismos. Él quiere que muramos todo el tiempo. Mi amado, porque si no morimos todo el tiempo, puede ser que hoy soportes una situación y mañana no la toleres, y en esa falta de tolerancia te rebeles a los acontecimientos que Dios permite en tu vida, y en lugar de recibirlos como parte del propósito de Dios, te rebeles a ellos y te alejes. A lo mejor nunca naciste de nuevo,
A lo mejor realmente no eras de Cristo, pero todo el tiempo, ¿qué dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, en este momento, este día, vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La Biblia, mi amado, no se distraigan con los celulares, por favor, si no están viendo la Biblia. Los celulares perfectamente permitidos en la reunión si tienes la Biblia. Si no, de verdad, mi amado, es mejor que no estés aquí en la reunión, si el celular te va a distraer de la cita que tienes con Dios y con su palabra. Así es el Señor es santo, nosotros no, somos santos por Él. Pero es importante que nosotros también aprendamos esto, porque si no, no entiendes junto conmigo, porque me distraigo, y aparte lo que les iba a decir, no menguas, porque si estás en tu celular es que sigues viviendo tú. Y la Biblia también nos habla de menguar. Cada uno de nosotros debemos irle bajando rayitas a nuestra personalidad, a nuestros deseos, a nuestros placeres, a nuestros gustos, y ceder por Cristo. Es una cesión de derechos voluntaria. Vamos a entrar de lleno al Salmo 44, vamos a ver los primeros 3 versículos, y en estos 3 versículos somos exhortados por la Biblia a recordar las proezas o las maravillas de Dios. Estamos de acuerdo que Dios ha hecho proezas, ha hecho maravillas, ha hecho obras extraordinarias, desde el principio de la historia en la creación, antes de que no existiera nada, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, y dijo luz que se hiciera la luz. Como tu corazón estaba desordenado y vacío, y Dios dijo también que se hiciera la luz. Y la luz llegó a tu corazón. La luz representa a Cristo y representa su palabra. Llegó a tu corazón, quitó el desorden y llenó ese vacío. Ya no necesitas del mundo. Ya no quiere decir que no hagamos deporte, que no vayas al gym, que no estés en un equipo de fútbol, que no tengas amigos, que no vayas a comer a un restaurante, que no vayas a ver una buena película. No quiere decir nada de eso. No te quiere Dios en el monte Everest con los ojos en blanco y así como levitando 2 o 3 metros arriba de la tierra, como volando. No se trata de eso. Se trata de que convivamos y compartamos todo lo que el Señor nos va dando y lo compartamos con otros. De eso se trata la vida. Entonces podemos recordar todas esas proezas. Y en el versículo 1 del Salmo 44 dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Punto número 1, punto número 2, está todo corridito, pero así lo voy a separar. Nuestros padres nos han contado. Y tercero, la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Lo primero que vemos en este salmo dice: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo oirán si no fuesen enviados? ¿Cómo vas a predicar si no entendemos que esa es la gran comisión, que ir por todo el mundo y hacer discípulos, y también ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Lo primero que nosotros tenemos que entender es que alguien fue usado por Dios para que nos predicara el evangelio. Y aquí estamos. Escuchamos el evangelio. Las menos, aunque hay personas que simplemente leyendo la Biblia también habla, porque es la voz de Dios, pero es los menos casos, pero le entregaron su vida a Cristo. Pero lo más importante, mis amados, es que entendamos el compromiso de compartir el evangelio. Oh Dios, la expresión de grandeza. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Sigues oyendo, sigues sentándote, sigues asistiendo. Gloria a Dios por eso. De verdad, gracias a Dios, porque seguimos oyendo. Es la importancia de predicar el evangelio y también de escucharlo con atención,
porque es la palabra o la voluntad de Dios revelada a todos nosotros como personas. Número 2, nuestros padres nos han contado. O sea, esto es algo fundamental, mis amados, la importancia de que nosotros como padres, yo en lo personal, aunque mis hijos estén grandes, siempre que tenga oportunidad, yo les voy a decir y no me voy a cansar de decirles lo que la Biblia dice, sin ser metiche en su vida personal, porque ya son adultos, ya están casados, ya de alguna manera no viven bajo mi techo, no dependen de mi economía, en ningún sentido. Pero gracias a Dios, si están aquí, y si no están aquí, de todas formas soy su papá, y puedo ser su pastor también. Y puedo instruirles, puedo corregirles, puedo animarles, puedo exhortarles. Y yo te recomiendo, mi amado y mi amada, que tú también lo hagas, particularmente los padres. Tomen ese tiempo, abran un espacio, abran en su agenda un espacio para un devocional por lo menos a la semana. Yo me sentaba con mis hijos con la Biblia desde chiquitos ilustrada y luego les explicaba historias y se las actuaba y de repente era David y era Goliat al mismo tiempo y David aventaba la piedra y Goliat le caía la piedra y me caía y ellos chiquitos aprendieron eso y algunos versículos que memorizábamos y algunas cosas y chiquitos y ellos fueron aprendiendo y ese es mi compromiso. Porque el entregarle la vida a Cristo no es algo heredable, es una decisión personal. Pero tú cumple con tu función y con tu papel, instruye a tus hijos en su camino para que cuando sean viejos no se aparten de él. Proverbios 22:6. Hay una máxima en Deuteronomio, esa me encanta. Acabo de poner un cuadro en la casa de ustedes con esta porción de la Escritura. Escucha, oh Israel, es Deuteronomio 6, versículos del 4 al 6. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Israel es el pueblo de Israel, sí, pero también es el Israel espiritual, es decir, tú, yo, nuestros hijos y nuestros nietos, porque nuestro compromiso no nada más es con tus hijos, también es con tus nietos. Ustedes vean Timoteo cómo fue instruido por su madre y por su abuela. Así que las abuelas también tienen compromiso con los nietos. Y esto es importante, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Un principio fundamental para la vida, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por todos lados, mis amados, la palabra de Dios. Y en la casa de ustedes yo procuro poner cuadros, procuro hay Biblias en diferentes lugares, porque donde estemos, bueno, por lo menos donde yo esté, ahí si se me acuerdo de algo o necesito consultar algo, ahí tengo la Biblia. Hay Biblias. Esta es mi Biblia, es mi tirito. Los de mi generación sí saben que es mi tirito. Mira, Mau dijo que sí, él sí, aunque está más chavo que yo, pero sabe que es mi tirito. Es con lo que te acomodas, es lo que usas, es la canica con la que jugabas. Y luego, en este mismo versículo dice la obra que hiciste en sus días y en los tiempos antiguos. O sea, en los días del salmista, y no solamente en los días del salmista, en los tiempos antiguos. En los días de ahorita, en los días del salmista y en los tiempos antiguos para nosotros. O sea, nuestros días, la palabra de Dios sigue siendo vigente. El Señor no cambia, es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo, ten presentes, mis amados, tengamos presentes las obras
grandiosas y las proezas de Dios a lo largo de la historia te van a servir y te van a fortalecer en momentos de angustia. Van a ser bien útiles. Versículo 2. Tú con tu mano echaste a las naciones. O sea, señalas a Dios y sabes que Él fue el que echó a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Fue Dios el que afligió a los pueblos en aquel entonces. Está hablando Israel. Y los pueblos que atacaban a Israel fueron afligidos por Dios y Dios mismo se encargó de arrojarlos. En el versículo 3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada. Ellos venían con espada, pero no se apoderaron de esa tierra por espada, ni su brazo los libró. Y aquí aclara el salmista, sino tu diestra. La diestra de Dios, tu brazo, el brazo de Dios, la luz de tu rostro, es decir, tu presencia, tu imagen, tu palabra. Esa es la luz del rostro, porque te complaciste en ellos. Mi amado, que tu vida complazca al Señor. Y al complacerte, al ser agradable, tienes también automáticamente el favor de Dios. Te complaciste es favoreciste a ellos. Tú cuentas con el favor de Dios. Busquemos la santidad, busquemos la obediencia. El segundo punto es sometidos al señorío de Dios. Y vamos a ver del Salmo 44 los versículos del 4 al 8. Tú, oh Dios, eres mi rey, punto, eres mi rey y tienes todo bajo control. Manda salvación. Manda salvación. Podemos pensar también en la persona de Jesucristo, que es el Salvador. Manda a Jesús que nos salve. Jesús te salva del pecado, te salva de la muerte y te salva también de la aflicción. Te salva de todo. En Cristo tenemos solución. La salvación es victoria, mis amados. Versículo 5, por medio de ti sacudiremos, es decir, derrotaremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni en mi espada, ni mi espada me salvará. ¿Por qué? Porque las armas de mi milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Por lo tanto, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. O sea, no soy yo, es Dios en mí, es Dios en ti, es Dios en nosotros. No es por espada ni por ejército, sino es por su Santo Espíritu. Gedeón fue testigo de una victoria con unos cuantos soldados de Israel que cuando tomaban el agua la tomaban así, viendo, alertas, atentos, dispuestos, disponibles. Nada más 300. Rompieron sus jarritos, no era ningún arma. Esos jarritos al mismo tiempo, al ser rotos, hicieron un estruendo raro. En aquel entonces no había luminarias como tenemos ahorita en las calles, estaba todo oscuro y Dios confundió a los madianitas que se mataron entre sí. Eso es lo que puede hacer Dios en contra de tus enemigos, en contra de aquellos que se levanten contra ti. Versículo 7, pues tú nos has guardado, tú nuevamente nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Él se va a encargar de avergonzar y nos va a guardar de sus enemigos. En Dios nos gloriaremos en todo tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Y luego viene la palabra en tu Biblia, Selah. Selah significa, en todo esto que leí, piensa o medita en ello, razónalo en lo más profundo de tu corazón. A pesar de la prueba, mis amados, podemos reconocer la soberanía de Dios y en esa soberanía que reconocemos tenemos la confianza en Él de que Él tiene el control absoluto de todo tu problema, de toda tu situación y de todos esos enemigos que se levantaron contra ti. Él tiene el control. Y en una o en otra manera muchos de nosotros lo hemos vivido y cuando sucede eso no es tan fácil porque eres bien humano. Y tienes herramientas que te ofrece el mundo para que tú puedas hacer algo mejor. Pero no hay nada mejor
que poner tu confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano, el que tiene el control, y Él puede arreglar las cosas. Luego, en medio de esta aflicción y de este clamor, debemos o podemos tener un genuino reconocimiento en esa soberanía. ¿Cómo lo tenemos? Tú, oh Dios, eres mi Rey. O sea, ¿quién gobierna tu vida? Él. Y si Él la gobierna, Él se va a encargar. Es un reconocimiento fundamental independientemente de las circunstancias que tú y yo estemos viviendo. ¿Por qué? Porque otro punto, Él es el fuente de esa victoria. No hay otra fuente. Él es la fuente de esa victoria. La confianza en Dios es la certeza a su tiempo, no al tuyo, a su tiempo, de que vas a tener victoria, es decir, que te va a ir bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y luego sigue diciendo el salmista: por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Y aquí habla del nombre, dice en tu nombre. No es declararlo simplemente, como dicen en algunas congregaciones, no es una porción mágica, así que es que yo ya dije en el nombre de Jesús. Es una identificación profunda con tu Salvador, con el que tienes comunión. La Biblia dice en Romanos 10:13, y ya lo vimos: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cuando lo invocas con todo tu corazón, porque estás arrepentido y reconoces lo que Él hizo en la cruz, y le pides que con su sangre te limpie, tu nombre está registrado en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y no tienes otro elemento más que agradecerle, porque sabes que lo hizo. Esta confianza, mis amados, está en el nombre de Jesús, porque es la fuente de salvación. En Hechos 4:12 dice que no hay nombre dado a los hombres, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Y en Filipenses capítulo 2 versículo 10 dice: para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que están en los cielos, que están aquí en la tierra, y los demonios que están debajo de la tierra, y toda lengua, sin excepción, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda la gente que tú conoces y que has conocido en algún momento, aunque sea en el trono blanco del día del juicio, van a doblar su rodilla ante el nombre de Jesús y van a confesar su señorío. A lo mejor aquí no, pero dale gracias a Dios que tú y yo tuvimos esa oportunidad, y por su misericordia y gracia ya lo hicimos. Sigue así. La confesión, mis amados, universal del nombre de Jesús es un acto de adoración. No es una cuestión mística o así como ahí di esta como una palabra mágica, no. Es un acto de adoración y reconocimiento de la autoridad que Dios tiene en tu vida. Me da gusto que mi hijita tiene 2 días, ella es la que más come en la casa ahorita. Yo he tenido puros comelones. Cuando vivía Jonathan en la casa, no hombre, ese sí se llevaba todo el premio. Tomaba los litros de leche y se los bebía así. Le digo: oye, ¿por qué te estás tomando la leche así? Dices que tengo sed. Le digo: pues ahí hay tinacos con agua. ¿Para qué te tomas la leche así? Pues salía cara el agua de él. Se la bebía así y comía como dinosaurio. Le decían bebesaurio. Y Daniela sigue comiendo, pero tiene 2 días que no come. Apenas ahorita comió poquito, pero estuvo malísima. Pero me encanta que, aunque ya está, yo creo que más alta que yo, como cuando era chiquita, va y me busca en la noche: papá, ¿podemos orar? ¿Puedes orar por mí? ¿Podemos pedirle a Dios para que mañana amanezca mejor? Porque le encanta comer, Ella es feliz en los restaurantes. ¿Quieres hacerla feliz? Pues no la hagas feliz porque te va a salir caro. Pero en los restaurantes. Entonces, bueno, oramos juntos. Ya en la madrugada,
oramos juntos. Y gracias a Dios pasó la noche bien. Y en la mañana me pregunta, ¿será bueno que vaya al discipulado? Porque mi mamá dijo que podía descansar. Las mamás son muy amorosas y ya saben, más barcos, ¿no? La verdad. Dice mi mamá que puedo quedarme a descansar. Le digo, ¿pero qué vas a descansar? Ya estás despierta, hiciste tu tarea, no faltaste a ningún discipulado. Culmina con tu esfuerzo lo que hiciste durante 9 meses. Dice, bueno, papá, entonces sí voy. Ya casi tengo mi tarea, me faltaban unos detallitos y voy para allá. Y aquí estuvo. Y bueno, pues gracias a Dios, ese es el nombre de Jesús. Pero es un acto de adoración, es un reconocimiento de esa autoridad. Y sigue diciendo el Salmo, dice, en Dios nos gloriaremos en todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. La alabanza, mis amados, aún en la prueba y en la tribulación, es un reflejo y una manifestación de que realmente tú crees en Dios y que estas palabras son una realidad en ti, porque en ese momento se convierte, aunque estés en una aflicción, en un acto de alabanza. Tú alabas a Dios en todo tiempo. Es una muestra de que ya has tenido experiencia en esas tribulaciones y aflicciones, pero tú sigues alabándolo porque sabes que Él tiene el control y no sabes en qué momento, pero Él va a eliminar en su momento esa dificultad. Y como un amigo de McAllen en las tribulaciones decía, flojito y cooperando para que las aprendas rápido y rápido pasen. Luego te tardas 1, 2, 3, 4 años, bueno, no aprendes y Dios la deja. Y les prometo que mi esposa y yo las vivimos así, de años. 1, 2, 3, lo mismo. 1, 2, 3, 4 años, lo mismo. Aprende, no seas como nosotros. Rápido, flojito y cooperando. La alabanza, mis amados, cambia la perspectiva. Porque sabes a quién alabas, sabes quién tiene el control, sabes quién es tu rey. Ahora, ¿qué causas puede tener el creyente para dejar de someterse a ese señorío y dejar de recibir la bendición de Dios, por lo menos en esa etapa de alejamiento, de soberbia y de falta de sometimiento? El primer punto para los que están anotando es falta de conocimiento. Desconoces la Biblia, desconoces a Dios. Oseas 4:6, mi pueblo es destruido. Está hablando de su pueblo. ¿Por qué es destruido? Por falta de conocimiento. En Juan 17:3 dice, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. La falta de conocimiento en automático trae incredulidad hacia Cristo y hacia su palabra, es decir, no confías plenamente en Él y por supuesto menos en su palabra. Y el tercer punto es que con estas dos anteriores tú tienes una falta de dependencia a la palabra de Dios en momentos de aflicción. Viene el problema y no dependes de la palabra, dependes de tus fuerzas. Todo esto puede alejarnos. Y al alejarte, pues no te extrañe que pierdas protección, que pierdas cuidado, que pierdas provisión, muchas cosas, porque Él es el Señor de tu vida. Y si tú lo desechas, pues tú lo desechas, no te desecha Él. Versículos del 9 al 16 del Salmo 44. Con esto que acabamos de ver, el creyente puede estar padeciendo por alejarse y dejarse de someter a Dios. O sea, es una causa natural. Y vamos a ver lo que narra el Salmo, es muy interesante. Salmo 44, versículo 9. Pero nos has desechado, o sea, no en vano. Te alejaste y dejaste de someterte. Nos has desechado y nos has hecho avergonzar. Y no sales con nuestros ejércitos, es decir, ya no nos acompañas en nuestras batallas. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, o sea, vino el enemigo y retrocedimos y nos saquearon, nos perdimos nuestras cosas de aquellos que nos aborrecen.
Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. O sea, morimos lentamente, estamos sufriendo demasiado y nos perdemos, nos extraviamos entre las naciones, o sea, quedamos dispersos, quedamos como uno más del mundo. Están todos los del mundo y está la iglesia del Señor. Cuando te alejas de la iglesia, te alejas de su palabra y te alejas de la grey, quedas como uno más del mundial. Y aunque sea el mundial en el 26 aquí de fútbol, pues vas a quedar igual de perdido que los que quedan en último lugar del mundial, porque estás perdido sin Cristo. Él es la vid y tú eres el pámpano. Separados de Él nada puedes hacer. Versículo 12 dice: has vendido a tu pueblo en balde, es decir, gratis, no exigiste ningún precio. O sea, es decir, Dios te deja. ¿Quieres ser rebelde? Bueno, pues dale a tu rebelión. ¿Quieres ser soberbio? Dale a tu soberbia. ¿Quieres ser arrogante, orgulloso, altanero, altivo? Órale. ¿No quieres sujetarse, no quieres someterte, quieres alejarte? Bueno, vas a tener consecuencias y vas a aprender de esas consecuencias. Versículo 13 dice: nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. La gente se va a dar cuenta de todo lo que el guiñapo que te conviertes cuando tú te alejas de Dios. Y no quisiera poner ejemplos ni siquiera por nombre, pero hay personas que conocemos perfectamente bien que estuvieron aquí 1, 2 o 3 años y se alejaron, y en este momento ni se están congregando. Y después de un rato no se tenían más de un mes de ya no congregarse. Se tomaron, dice, nos tomamos unas vacaciones. Y hay muchas otras personas que están extraviadas completamente en sus delitos y pecados, porque la Biblia dice algo muy feo, pero dice que no eches las perlas a los cerdos. Es decir, esto precioso es una perla. Estas perlas, pues en un collar, no las arrojas al lodo, las pones en un lugar donde, en un anillo, unos aretes, donde se vean, donde luzcan. La palabra es para lucir. Pero dice que la puerca vuelve a su vómito, vuelve al lodo. Tú baña un puerquito y ponle un charco de lodo, y de manera natural, aunque tú no le digas nada, ahí va a regresar. Versículo 14: nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Dicen: híjole, te decías cristiano. Cada día de mi vergüenza está delante de mí, la confusión de mi rostro me cubre. O sea, hay vergüenza en la persona que se aleja, hay vergüenza en la persona que se deja de someter, porque dice la Biblia que más le valía o le valiera no haberlo conocido. Y confusión en su rostro, o sea, porque conoció la verdad y no la vive. Esa gente, por supuesto que es como su cerebro todo el tiempo en corto. Como qué molesto es una lámpara cuando está en corto. Yo tengo un foco que tiene como 2 semanas, pero como me tengo que subir a un banco y ya me caí una vez, no del banco, me caí jugando, pero no me quiero caer, no lo cambio, pero es bien molesto ese foquito. Está todo el día parpadeando, todo así, lo prendes, empieza así, y ni siquiera es una luz apacible como esta, te molesta la vista. Entonces, así está el cerebro, la cabeza y el corazón de la gente que se alejó y se dejó de someter a Dios. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. El que te vitupera y el que te deshonra y el enemigo y el vengativo, todos ellos te proveyeron en ese momento de falta de sometimiento, en ese momento donde tú decides alejarte y en ese momento donde voluntariamente tú decides desobedecer. Porque cuando persiste la idolatría hacia tu persona o hacia tu pensamiento, esto, mis amados, produce incredulidad. Y entonces va a haber vergüenza, no va a haber apoyo en tus batallas,
va a haber un retroceso ante el enemigo, va a haber saqueo, vas a perder cosas y va a haber una dispersión entre las naciones. Pero Dios no pierde su valor, Él sigue siendo exactamente el mismo. Él simplemente permite esta situación para que tú y yo seamos humillados. Pero hay gente que es tan dura como Faraón, que endurece su corazón y de verdad no cede ante estas situaciones. Mis amados, somos llamados como hijos de Dios a recibir la disciplina de Dios como mío. Porque si tú abres la escritura en Hebreos 12 del 5 al 11, Dios habla todos estos versículos donde nos dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, ni desmayemos cuando seamos reprendidos por Él. Porque el Señor, escúchalo bien, al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Y si tú y yo soportamos la disciplina, vamos a ser como hijos. Pero la pregunta es, ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Aunque seas papá o mamá cuervo, acostúmbrate a disciplinar a tus hijos, como Dios lo hace contigo. Porque sin disciplina, dice la Escritura, como hijo de Dios, en lugar de hijo eres bastardo y no hijo. Y te pone el ejemplo de los padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. A mí me daban con el cinturón, no había vara de corrección, pero el cinturón de verdad dolía y hubo veces que hasta me quedaron aquí las marcas. Digo, mi papá le atinaba en las pompas, pero pues uno se mueve, ¿no? Y de repente pues te daba en la pierna o en el brazo, metes el brazo y te quedaba la marca del cinturonazo de verdad. Y siempre, yo no tengo el más recuerdo de mi papá, y no se imaginan cómo disciplinaba. Mi papá era militar, estricto, y mi mamá también era militarizada, entonces también estricta. Estuvo aquí con nosotros mucho tiempo, muchos años, pero ahorita está en mejor lugar. Pero aparte de esa disciplina, no se perdió el respeto, los venerábamos. Y por pocos días ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero era para nuestro provecho. La disciplina para tus hijos es para provecho. Esos hijos que se azotan, que hacen berrinche, necesitan sus nalgaditas, aunque estén chiquitos. Padre, necesitas disciplinar a tus hijos. Eso es lo que dice la Biblia, porque eso es provechoso. Y de esa manera somos participantes como hijos de Dios de la santidad, porque de alguna manera te aparta del mal. Ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, sino de tristeza. A nadie le guste. Yo no te voy a decir, híjole, qué padre que mi papá me va a dar con el cinturón. A mi esposa le tocaba con fuete de caballo, pero vean cómo me la dejaron. Pero dice la Escritura que en esta disciplina somos ejercitados. Es como un ejercicio espiritual y de conducta. Versículos del 17 al 22, padeciendo por causa de Dios. Puedes padecer aflicción por causa de Dios. Vamos a ver qué nos dicen estos versículos. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. O sea, estamos en esta aflicción a pesar de que no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. Creyentes obedientes, el pequeño remanente, la pequeña manada. No exime la disciplina, la aflicción no exime a nadie. Buenos y malos, justos e injustos tendrán aflicción. A pesar de que tú estés bien involucrado en Cristo, pero así te hace crecer. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Esto es lo que declara el Salmo. Mi corazón está contigo, no ha retrocedido, no está hacia atrás, no te estoy rechazando, estoy obedeciendo, sigo asistiendo, voy a tomar el discipulado otra vez, tengo devocionales que no tenía con mis hijos y en mi familia.
Disciplino ya a mis hijos, cosa que no hacía. Aprendí a ofrendar y ser una persona generosa. Y estoy en aflicción, a pesar de que mi corazón nunca se ha vuelto atrás. Ni se han apartado tus caminos, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Es decir, el camino que tú trazaste para mí, lo sigo andando a la perfección. Para que nos quebrantases en lugar de chacales. O sea, a pesar de eso, fuimos quebrantados en lugar de chacales. Y nos cubriste de sombra de muerte. O sea, parece que no es la sombra de la sombra que produce una luz, parece una sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, o sea, no pasó ni una ni la otra cosa. ¿No demandaría a Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, conoce tu corazón y conoce el mío. Pero por causa de ti nos matan cada día. Lo mismo que te decía, necesitamos morir todos los días. Necesitamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Muere a ti mismo todos los días. Por causa de ti nos matan cada día. Muere a ti mismo. Te va a ser más fácil caminar de la mano de Dios. Te va a ser más fácil honrarlo. Vas a menguar y va a crecer Él. Somos contados como ovejas para el matadero. Remanente fiel, mis amados. Este remanente simplemente en el Salmo anticipaba la persona de Jesucristo, que iba a venir a tener el sufrimiento y la aflicción más extrema que todo ser humano haya tenido a través de toda la historia, porque el pecado y el castigo de nuestra paz fue sobre Él y llevó el pecado de la humanidad en su propio cuerpo. Fue hecho maldito por nosotros. Fue desechado, Elí, Elí, porque me has abandonado. Sintió la separación de Dios por el pecado. El justo por el injusto. Ese justo que sufrió sin haber pecado jamás. Pero Dios, mis amados, no olvides que prueba el corazón y nuestra fidelidad. Él conoce los secretos de tu corazón. Y en Hebreos 4:13 dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. En Marcos 4:22 dice que no hay nada oculto que no vaya a ser manifiesto. Y en Jeremías 17:9 y 10 dice que el corazón es engañoso y que es perverso. Y Dios es el único que le levanta la mano y dice, ¿quién lo conocerá? Y Dios dice, yo soy el que escudriño. Él conoce tu corazón. Él sabe lo incorrecto que vives en lo oculto, en lo privado, cuando estás solo, cuando estás sola. Sabe tus pensamientos, sabe tus alcances, sabe tus deseos malignos, sabe tus prácticas pecaminosas. Elimínalas, mi amado. De verdad, elimínalas. Pídele al Señor que te ayude. En Romanos 8:36 dice, por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Jeremías, como profeta, ilustró perfectamente bien este sufrimiento. Y puedes leer el libro de Jeremías, particularmente el capítulo 18, del 15 al 18, del capítulo 26, del 11, el versículo 11, y el 38, versículo 4. Y todo esto por decir la verdad. No te canses de honrar y decir la verdad del Evangelio. En medio de estas aflicciones, clamamos al Dios por misericordia. Y vemos con esto los últimos versículos del Salmo 44 y con esto terminamos. Versículo 23. Despierta. A veces parece que Dios está dormido, pero no está dormido, porque Él nunca duerme. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestro sufrimiento o de la opresión nuestra?
Porque nuestra alma está agobiada, es decir, está abatida hasta el polvo, hasta el suelo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Estoy casi tirado. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Esa es la única causa. No es porque lo merezcas. Esa es la clave del clamor, que Dios puede tener misericordia de ti. Este es un clamor figurado donde se le dice a Dios que despierte porque Él nunca duerme. Este clamor de que duerme, no estamos cuestionando su poder, sino todo lo contrario. Es un acto de rendición a ese poder de Dios que tiene la capacidad de librarme a través de su misericordia. Refleja una profunda confianza en aquel que tiene todo bajo control y que es perfecto, y que a pesar de lo que yo estoy viviendo no está equivocado. El Salmo 121, versículo 4 dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y sí, nuestra alma puede estar agobiada hasta el polvo. Estamos clamando por ayuda, por súplica y por la misericordia de Dios. Y le decimos que se levante como un clamor que viene de lo más profundo del corazón en medio de la prueba, de la aflicción y de la tribulación, pero no olvida las obras, no olvida la grandeza y no olvida lo que Dios, a través de su palabra y su cumplimiento de sus promesas, ha hecho algo vivo en ti. Tú eres testigo de cómo la Biblia se ha cumplido en tu persona. ¿Estamos de acuerdo? Recuerda sus obras, recuerda su gracia, recuerda su misericordia, y eso te va a fortalecer. Porque la Biblia dice allá en Hebreos capítulo 13, versículos 15, la segunda parte del 15 y más bien 5, 5, la segunda parte del 5 y el 6. Sean tus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque no te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu ayudador. ¿Quieres otro? ¿Tú mismo puedes? Yo soy tu ayudador. No temas lo que pueda hacer el hombre. Las misericordias de Dios, mis amados, son para siempre. Y su verdad, sus promesas, su palabra, su cuidado, su ayuda, su protección, su provisión, son para siempre. Para todas las generaciones, incluyendo la nuestra. Puedes checarlo en el Salmo 100, versículo 5. Y vamos a la conclusión de este mensaje. Mis amados, no siempre vamos a comprender el silencio de Dios que a veces hay en la prueba. Estás orando y orando y orando y la prueba sigue. Pero no dejes de clamar con confianza, porque no se salió de su control. Él sigue teniendo el control. Él ha sido fiel en el pasado, en el momento que el salmista estaba escribiendo esto. Fue fiel en los tiempos de Jesucristo y sigue siendo fiel ahora, y fue fiel con Noé, y fue fiel con Abraham, con Isaac y con Jacob. A pesar de los errores, y tú puedes ver los errores de cada uno de ellos en la Biblia, no fueron cualquier cosa. De David. Dios, mis amados, es fiel. Y es un llamado para que recordemos y no olvidemos quién es Él. Por lo tanto, podemos rendirnos, alabarlo y esperar, a pesar de que nos sintamos como oveja contada en el matadero. Porque aunque seamos abatidos, nunca, escúchalo bien, nunca seremos separados del amor de Dios. No es porque Dios te dejó de amar. Cuando le das tus nalgadas, yo le di las nalgadas, pero luego con mis hijos eran grandotes y así medio chonchones, me tuve que comprar la varita de la corrección. Bueno, ya había, pero dije no voy a ir por la varita.
y con la varita, y nada más se las enseñaba, y cuando yo sabía que podía ver algún momento, nada más la ponía así en la mesa. Ellos ya la veían y ya sabían. Y algún día le tocó vara a Jessica y a Jonathan juntos, y Daniel estaba más chiquita, y nada más abrió unos ojotes y dijo: no, esto yo no lo voy a hacer, porque ya vi lo que le pasa a mis hermanos. Mis amados, recibamos la disciplina del Señor, porque padre que ama a su hijo lo disciplina. Eres hijo, pasaremos por disciplina. Muchas veces las tribulaciones y las aflicciones son parte de la disciplina que Dios tiene establecida para tu vida y para la mía. Oremos.